Señora vicepresidenta, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Esta comisión de seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género, señorías, yo también me sumo a la bienvenida que daba la presidenta a esta parte importante del inicio de los trabajos de esta Cámara y a la comparecencia en este periodo del mes de agosto para hacer un análisis y un balance que considero importante constantemente y que está en el lugar correcto, que es esta comisión de seguimiento del pacto. Creo que la inauguramos de alguna manera hoy con mi comparecencia aquí, es de reciente creación al hilo del pacto y, por tanto, estamos en el lugar idóneo para el diagnóstico y para el debate. Desgraciadamente, tenemos en este momento, desde el 2013, que tenemos estadísticas y como nos obliga el Pacto contra la Violencia de Género, 953 mujeres asesinadas, 25 menores también asesinados, 29 mujeres en lo que va de año y un menor en lo que va de año y 15 huérfanos, niños y niñas que se han quedado huérfanos en lo que va de año con estos asesinatos. Estamos delante, como hemos dicho en tantas ocasiones, todos, todas, de una situación trágica, de una situación ante la cual a la sociedad, a las instituciones, a los responsables políticos solo nos queda que reaccionar. Ser eficientes, con suficiente compromiso, coordinadamente, con la lealtad al que el pacto nos obliga y de manera también urgente y rápida. Hay que disponer de todos los instrumentos de los que se puede hacer acopio en todas las administraciones públicas del Estado y también del arropamiento del resto de los agentes económicos, sociales, medios de comunicación, es decir, del conjunto de la sociedad. Urgencia, eficacia, lealtad y compromiso. No queda otra que trabajar con estos criterios porque así lo decidimos hace pronto un año en la votación final en pleno que dotó al Estado español de un instrumento que tiene unas características excepcionales dentro del trabajo cotidiano de la política. Unas características excepcionales que significa que todos cedemos, que todos pactamos para poder estar todos juntos. Ese pacto, que pronto cumplirá un año, en el mes de septiembre, no recibió ningún voto en contra de los grupos de esta Cámara, por lo que se deduce de manera rotunda que tiene el respaldo, el consentimiento y seguramente también la esperanza de un país y de un Estado en su conjunto para hacerlo cada vez mejor. Mejor en la prevención, mejor también en la respuesta, en la protección y en la solidaridad, no solamente de las mujeres objeto de violencia en cada una de sus variables, sino también de las víctimas que estos asesinatos dejan como rastro y que afectan de manera principal a sus familias, pero particularmente a sus hijos, sus hijas y de una manera mucho más lamentable a sus hijos y hijas cuando son menores. La urgencia se deriva justamente de la tragedia que vivimos. No hay otra, hay que ir rápido. Llevamos casi un año de vigencia de este pacto y las medidas se han puesto en marcha hace apenas unas semanas. El consenso deviene del gran acuerdo que tuvimos en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, pero también en el Senado, es decir, de las Cortes Generales, en larguísimos debates, profundas discusiones y aportaciones que nos permite tener un documento extraordinario. Teniendo el documento, el acuerdo, el consenso, la lealtad y la entrega y la cesión de cada uno de los grupos de la Cámara, seguramente ninguno de ellos alcanzó absolutamente las previsiones y los objetivos que quisiera, hemos trazado el espacio correcto del compromiso y de la lealtad. Así, lo explicité en la comparecencia que tuve como ministra de Igualdad en la Comisión de Igualdad, que prácticamente se solapa con la Comisión de Seguimiento del Pacto, que este era justo el lugar de la concurrencia de todos nuestros esfuerzos
y de ese espacio que propuse al inicio de esta vigencia del Gobierno, al menos el Gobierno no se va a mover. Como tampoco lo hicimos en un espacio distinto cuando el grupo que sostiene a este Gobierno hizo la parte correspondiente de su trabajo en la oposición. Hemos convocado a la conferencia sectorial con sus dos previas reuniones de preparación el 5 de julio y el 25 de julio, es decir, horas después de que el presupuesto estuviera en disposición, Tardamos horas en reunirnos con las comunidades autónomas que tienen transferidas una parte importante de competencias y, naturalmente, también con la Federación Española de Municipios y Provincias, es decir, con el nivel local. Lo hicimos rápido porque íbamos tarde, muy tarde, al reparto de los fondos que nos permiten paliar, prevenir, proteger, reaccionar. Teníamos que distribuir 9,5 millones que quedaban pendientes con mucho retraso para la protección de víctimas y para la protección de menores, y se anduvo durante esas dos reuniones acordando, repito, con las administraciones públicas responsables de las políticas que tienen que coordinarse con las propias políticas de la Administración General del Estado. De tal modo que llegamos al 31 de julio a la conferencia sectorial, donde compartimos con todos aquellos y aquellas que en los gobiernos autonómicos y también en los ayuntamientos han de responder cada día y a cada momento ante esta situación completamente inaceptable. Inaceptable para la seguridad de las mujeres, inaceptable para la calidad de nuestros derechos, inaceptable desde el punto de vista de la protección de los menores, del valor superior de la protección de los menores, como nos sentimos concernidos y obligados, no solo desde el punto de vista político y social, sino también desde el punto de vista estrictamente jurídico. Recuerden, sus señorías, a lo que nos obliga el artículo 18 del Convenio de Estambul, donde, siendo parte comprometida del convenio como Estado español, estamos a avanzar obligadamente en la protección de los menores como valor superior en cada caso. Esa conferencia sectorial recibió, después de los trabajos preparatorios, respuesta puntual y profunda del reparto de los 9,5 millones que quedaban sobre protección a las víctimas de delitos sexuales. Recibió también puntual información y acuerdo de una parte importantísima, porque se trataba de encontrar los criterios de reparto de los 120 millones de euros que, junto con los 80 que quedan en la Administración General del Estado, forman parte de los 200 millones de euros que cada año durante 5 llevan como compromiso el Pacto contra la Violencia de Género. Tuvimos absoluta unanimidad en todos los criterios, en los criterios de reparto, en los criterios de urgencia, en los criterios de acuerdo, con lo que cada una de las administraciones públicas se sienten concernidas y, naturalmente, responsables. Tuvimos unanimidad en el acuerdo importante de cuáles tenían que ser algunas de las medidas que habíamos de tomar más rápidamente en nuestra responsabilidad de Gobierno. Una importante, la devolución de competencia mediante la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que le permitiera a los ayuntamientos recuperar instrumentos en las políticas de igualdad y en las políticas de protección. Hubo unanimidad absoluta de todos para entender que los ayuntamientos se convierten en los lugares más cercanos de escucha, de protección y de posibilidad de iniciar el camino para las mujeres víctimas de la violencia, de la salida de la misma. Hubo unanimidad absoluta en que necesitábamos, en función de la protección de los menores, adecuar, dentro de las medidas que el pacto ya contenía, la legislación más urgente, que iba a afectar a una modificación puntual de la Ley 1/2004, de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, y que iba a afectar también a nuestro propio Código Civil. Todo esto lo hemos hecho en semanas. Todo esto lo hemos hecho desde el consenso del pacto que se fraguó en las Cortes Generales.
Lo hemos hecho con las reuniones preparatorias y con la lealtad de encontrar un solo objetivo común: trabajar de manera coordinada y eficiente e intentar cada día que las mujeres reciban dos mensajes importantes. La violencia de género no puede formar parte del paisaje cotidiano ni puede formar parte también de las trágicas noticias cotidianas que recibimos. Es una merma incalculable de la calidad de sus derechos y, por tanto, la sociedad tiene que trazar luces suficientes para que las mujeres sepan que han de salir, que pueden salir, que deben salir. Todos sabemos y todas sabemos que una parte muy importante de las situaciones que devienen finalmente en tragedia, en los asesinatos, no han sido situaciones con previa denuncia. Esto es una gran preocupación que hemos de tener. No hay denuncia. Es difícil intentar entrar a un espacio en el que hemos de proteger, que hemos de prevenir y hemos de reaccionar. Justamente que en muchos casos no haya habido previa denuncia nos pone la pista importantísima de qué hacer cuando no se produce ninguna denuncia, por tanto, no se abre ningún procedimiento abierto, no solamente en términos jurídicos. Al hacerlo en términos jurídicos, también se hace ya en términos vitales. ¿Qué hacer en ese espacio donde nos encontramos un asesinato con alguien que en ese momento todavía no había dado ninguna señal de alarma para que pudiéramos reaccionar? ¿Y qué ocurre también en ese espacio de la violencia que no se denuncia con la protección de los niños y las niñas? El 63 y pico % de los casos de violencia es con la presencia de los niños, de los hijos y de las hijas, de los cuales el 92% han sido niños y niñas menores de edad viviendo esa violencia, asumiendo esa situación en su infancia, en cualquier edad, antes de la mayoría de los 18 años. Este es el diagnóstico, señorías. Cuando he dicho al inicio de mi intervención que quería compartir, que todos tenemos que compartir este diagnóstico para saber por qué medidas del pacto ya estaban previstas y cómo teníamos que ir a la mayor rapidez posible después de casi un año de entrada en vigor del gran compromiso que este pacto significa. Eso nos colocaba en la necesidad urgente de mejorar la capacidad de protección y de acompañamiento judicial en el caso en el que se produzcan denuncias, evidentemente, haciendo que la respuesta de la defensa de oficio, incluso de la Fiscalía, sea mucho más rápida, particularmente rápida, en los casos que se producen denuncias. Y, por otro lado, habíamos de ir también rápido en la posibilidad, en los casos en los que se está inmerso en un procedimiento o no, a proteger a los menores. Sus señorías saben que antes de las muchas medidas, más de 200 medidas en las que el pacto, muy debatido, profundamente debatido, con la asistencia de técnicos, con la asistencia constante de los agentes sociales que comparecen, como es habitual en cualquier parlamento, también en nuestra Cámara, habían estado indicando insistentemente cuáles eran las fórmulas con las que podíamos reaccionar. Una fórmula muy importante es la acreditación, la consideración de víctima. La consideración de víctima que permite poner en marcha mecanismos de protección en el estricto ámbito administrativo y solo en el ámbito administrativo nos permite, como el pacto dice, proteger en términos laborales y en términos de seguridad social a las mujeres objeto de esta violencia, sin que ellas hayan podido en algún momento dar el paso, evidentemente, al inicio de un procedimiento judicial. Por lo tanto, no rozamos ni de lejos la potestad jurisdiccional soberana de los tribunales, por tanto, de los jueces, de las juezas y de las magistraturas, y no rozamos ni de lejos la integridad de la patria potestad de ambos padres cuando consideramos que los niños, los menores objeto de la presencia de esa violencia o objetos directos de esa violencia tienen que recibir asistencia psicológica. Se trata de que la puedan recibir con el consentimiento de uno de los dos progenitores. Se trata de la obligación de que el otro progenitor sea puntualmente informado de este hecho, pero de ninguna manera
que uno u otro puedan impedir la asistencia y la ayuda a estos menores sobre los que las estadísticas nos indican una desprotección importante. Se trata también, como no puede ser de otra manera, que estando inmerso el progenitor en un procedimiento con la acusación de gravísimos delitos en el ámbito de la violencia de género, preserva intacta su disconformidad y la ejercita en los tribunales correspondientemente. Es decir, este Real Decreto de 3 de agosto de medidas urgentes que desarrollan el pacto no tiene otro objetivo que trasladar directamente las recomendaciones del pacto, tanto en el trabajo y en el informe final que hace esta Cámara, esta subcomisión, y las que incorpora también el Senado de manera literal. La urgencia entiendo que no tiene ningún objeto de debate, vamos tarde constantemente, y la situación estricta que contiene sustantivamente el Real Decreto son las medidas exactas que tiene el pacto. Nos parecía que era importante y rápido, particularmente porque en esa conferencia sectorial, de la que he de decir que son pocos los momentos en los que la actividad política para cada uno de nosotros y de nosotras deviene en momentos a veces gratificantes y con armonía, esa fue una seguramente de las pocas ocasiones en las que la pude vivir, espero vivirla alguna vez más, pero la situación fue francamente gratificante y armoniosa. Todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias agradecieron la rapidez, la disponibilidad pronta de los recursos y, es más, señorías, pedí al Ministerio de Hacienda algo excepcional también, como es excepcional el pacto. El pacto es una circunstancia excepcional, no forma parte de la vida política habitual, donde tenemos la legítima confrontación y la natural discrepancia. Para este pacto pedimos algo que habíamos venido también buscando desde el principio, que los fondos de los que va a disponer el pacto en su conjunto sean fondos que podamos controlar de principio a fin, que realmente se ejecutan en estas políticas, que no se pierde en otros objetivos distintos. Fue un debate también que se produjo en esta Cámara al hilo del debate de presupuestos, como sus señorías recordarán, y pedimos al Ministerio de Hacienda que pudiera tener un tipo de ejecución excepcional, de manera que, llegándole a las comunidades autónomas y a las administraciones locales a esta altura del año, ya muy avanzado el año, no tuvieran la preocupación que tenían de no saber cómo ejecutar a 31 de diciembre la disponibilidad presupuestaria de la que iban a disponer. Me preocupaba tanto, al Gobierno le preocupaba tanto que finalmente todos estos recursos públicos vayan a donde tienen que ir, a prevenir, a proteger y a evitar la violencia y a la solidaridad, una vez que se produce la misma, que pedí al Ministerio de Hacienda que no aplicara la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria. Se lo pedí de manera expresa a la ministra para que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tuvieran la tranquilidad que, disponiendo de poco tiempo, iban a poder preservar esos recursos en el ejercicio siguiente para que pudieran ser completa y absolutamente efectivos hasta el último de los objetivos que estamos persiguiendo en este pacto y en este compromiso común. Sus señorías saben, algunos o algunas, quizá por experiencia de otras responsabilidades políticas, que esto no es lo habitual y esto también formó parte, repito, de un momento de concordia importante, un gran sentido positivo de las responsabilidades que teníamos todos, porque nos adelantamos incluso a la, entre comillas, preocupación que podían tener todos sabiendo que los fondos llegaban a esta altura del año. Les comuniqué el compromiso del Gobierno para aumentar en los siguientes años la partida que está afectada a las administraciones locales, es decir, fundamentalmente a los ayuntamientos, que es una partida de 20 millones, teniendo en cuenta la red de ayuntamientos que tiene nuestro país, es una partida pequeña
que vamos a duplicar cada año de vigencia este pacto, con el objetivo, como decía, de paliar, por un lado, la prevención, es decir, la posibilidad de que las mujeres acudan en cualquier momento a sus ayuntamientos, y, por otro lado, también de extender incluso al capítulo 1, desde el punto de vista de la estructura presupuestaria, para la contratación de personas, es decir, de profesionales que pudieran atender en algunos ayuntamientos medianos o pequeños donde no hay la capacidad de contratación de personal especializado para atender a las mujeres. Nos parece que para las mujeres que no quieren, por las razones que sean, dar el paso de la denuncia, hay que ir a ofrecerle también otros instrumentos, al menos que propicien abrir ese espacio durísimo donde algunas mujeres no aciertan a cómo dar el primer paso. A esos espacios de nuestro país, del enorme y, por otro lado, extraordinario tejido que tenemos de pueblos pequeños y medianos en todo nuestro territorio, incluso comunidades autónomas que básicamente tienen esta estructura de población, donde sabemos también, por razones culturales y por razones evidentemente ancestrales, que cuesta mucho más trabajo en esos espacios pequeños dar el paso de afrontar la violencia que se sufre. Siempre hemos pensado que los ayuntamientos se pueden convertir en lugares de asilaje para estas situaciones y, por eso, el incremento de los fondos del pacto irá destinado justamente a que los ayuntamientos, una vez devueltas una parte importante de las políticas de igualdad y de prevención, puedan disponer también de recursos. Les puedo seguir casi contando con detalle las preocupaciones que tenían las administraciones públicas en esa conferencia sectorial del 31 de julio y, básicamente, nos habíamos adelantado sus preocupaciones, en tanto en cuanto decían que si los fondos habían de ejecutarse en aquellos capítulos en los que no se podía disponer de contratación de personal, para algunos ayuntamientos devenían poco útiles incluso, por lo que nosotros, adelantándonos a que esas podían ser las preocupaciones por la máxima eficiencia en esta situación que nos convoca hoy aquí, la comparecencia en este pacto, en esta comisión de seguimiento del pacto, nos habíamos adelantado también a que esa posibilidad existiera. Esto, señorías, imagino que ustedes ya lo han deducido, que no hace falta que yo lo diga, forma parte también del compromiso que obliga a las sinergias de unos ministerios con otros, como no puede ser de otra manera, para poder, repito, dar respuesta a través del pacto con situaciones incluso excepcionales en el tratamiento administrativo y de gestión, para poder ser eficientes, que es al final de lo único de lo que se trata aquí. Hemos utilizado el Real Decreto de una manera constitucionalmente impecable. No hemos afectado ni una sola de las materias que quedan explícitamente excluidas de la utilización de esta fórmula legislativa. No están afectados los derechos fundamentales, ni las instituciones básicas del Estado, ni el régimen electoral, ni el sistema, las instituciones también que conforman nuestro modelo territorial. Es una legislación de urgencia habitual en cualquier democracia, también en la nuestra, con la impecabilidad democrática de su convalidación. Acierto a que en una semana estamos repitiendo el mismo debate que vamos a tener hoy aquí. Creo que lo vamos a repetir el día 6, me imagino que en unos términos parecidos. En cualquier caso, en ese momento sí que el Gobierno pedirá a los diferentes grupos de la Cámara su apoyo para el mismo, y lo pediremos de una manera que sus señorías entenderán. Lo pediremos de una manera particularmente especial también. Cualquier gobierno de un sistema político parecido al nuestro sabe perfectamente que, por la vía de la legislación de urgencia, tiene luego una respuesta plural y procedimentalmente articulada en la convalidación de los reales decretos. En este sería conveniente, señorías, cuando llegue su momento, que es el día 6, por lo que me anuncian, que la Cámara estuviera dispuesta también a trazar un mensaje ahí fuera. No fue solo el día del pacto, no fue solo tantos días que tantas personas bien intencionadas de este país pedían un pacto, y lo pedían así, en términos genéricos, a los políticos. Se lo pedían a sus instituciones y, evidentemente, se lo pedían a la sede de la soberanía nacional.
El pacto continúa cada día, tiene que continuar cada día, porque si no, no habrá servido de nada hacerlo. Y no habrá servido de nada el inmenso esfuerzo que sus señorías han hecho en la comisión que lo sacó adelante. El pacto es cada día y tendría que ser también el día que pudiéramos decir que estas medidas urgentes, de entre otras que tienen evidentemente que ir saliendo adelante, las hemos trazado para proteger mejor a las víctimas, para acompañarlas mejor en la atención que necesitan y para proteger a los menores también de la mejor manera posible. Hemos hecho un ejercicio estricto de nuestro pacto, pero también de las obligaciones del Convenio de Estambul, particularmente en lo que afecta a menores. Lo seguiremos haciendo porque necesitamos que el resto de las medidas del pacto, y en esa conferencia sectorial, hablando con todos los gobiernos autonómicos, con los consejeros y las consejeras que ejercen sus responsabilidades en este ámbito, todos nos trasladaron lo mismo. Es necesario que la urgencia se imponga para que, en términos políticos y en términos político-parlamentarios, la urgencia se imponga. Es necesario el común esfuerzo, el acuerdo también y el interés por sacarlo adelante. La conferencia sectorial se trazó también y todos entendimos que nos queríamos autoimponer un calendario de trabajo y era intentar llegar a final de año con las modificaciones legales cerradas. Si sus señorías entienden y comparten esta preocupación que tuvimos en el otro ámbito, en el ámbito de los poderes ejecutivos, autonómicos y el de la Administración General del Estado, el del Gobierno de España, estuvimos todos de común acuerdo en que deberíamos de hacer un esfuerzo, ahora en el ámbito del Poder Legislativo, para que todas las medidas estuvieran a final de año. Si lo consiguiéramos, habríamos alcanzado dos objetivos importantes. Piensen que la primera propuesta que hay registrada en esta Cámara para hacer un pacto contra la violencia de género está en el 2014. Si llegamos al final del 2018 con el pacto ya un año en vigor, con los primeros recursos activos, con estas dos excepcionalidades, la contratación de personal, capítulo 1, la excepcionalidad de la regla sexta del artículo 87 de la Ley General Presupuestaria y la puesta también en la tramitación del resto de las medidas del pacto, seguramente, señorías, nos quede un inmenso trabajo por delante. Pero seguramente también habremos hecho una parte muy importante de lo que considero son nuestros deberes, no solamente nuestros deberes políticos, sino en este caso también nuestros deberes cívicos. En esas modificaciones del Real Decreto quería señalarle a sus señorías algunas cuestiones que nos han servido también de apoyatura. El apoyo de este Real Decreto es el pacto y las medidas del pacto, que están absolutamente tasadas, quiero decir que sus señorías las conocen mejor que yo, el decalaje que hay entre las medidas y la ítem que modifica las dos leyes en este Real Decreto, pero incluso hemos encontrado, porque las comunidades autónomas afrontan evidentemente esta situación insostenible de la sociedad española, de la violencia de género, y hemos encontrado que algunas de ellas ya lo hacían. La Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Comunidad Autónoma de Galicia ya lo hace. La Administración General del Estado ya lo hace. Con las funcionarias, con las empleadas públicas, ya tienen acreditación de víctima en algunas situaciones que afectan a su régimen laboral para los traslados, porque afectan, como decía antes, en términos estrictamente administrativos a cuestiones que tienen que ver o bien con el ámbito laboral o bien con el ámbito de la seguridad social. Hemos entendido también que era importante que la acreditación de víctima que le permite a las mujeres y a la prole que depende de ellas
determinado acceso rápido e importante a prestaciones sociales fueran también compatibles con las prestaciones sociales que, por otro lado, pudieran tener en otra administración pública. Hemos considerado que con ello salíamos al paso, y con esto concluyo, a lo más urgente, a lo más grave, por cuanto protegía mejor la atención que reciben y el acompañamiento de las propias mujeres objeto de la violencia machista y, por otro lado, también la protección rápida de los menores. No ha sido, evidentemente, nada difícil, todo lo contrario, muy fácil encontrar los acuerdos con las otras comunidades concernidas, en el ámbito de las otras administraciones públicas, porque sus señorías saben que este pacto, en las diferentes líneas de trabajo que nos obliga a todos, tenía una que era de todo punto la más urgente: la concurrencia de esfuerzo de todas las administraciones públicas, porque ahí es donde está la respuesta. Sus señorías saben que otras modificaciones legales que tendremos que seguir haciendo por obligación del pacto traerán efectos, para eso existen, para que los traigan, beneficiosos a la prevención y a la protección, y a intentar parar esta situación que es la cara más negra de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero la traerán de manera más lenta, más pautada. No hace falta que a sus señorías les ponga un ejemplo. La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la formación en el ámbito del Poder Judicial es importantísima, pero los efectos que produzca serán más lentos, como es lógico. La modificación de esa ley tiene una serie de requisitorias para ponerse en marcha que serán mucho más lentas en la formación, en los programas, en los criterios de acceso a la carrera judicial, y será más lento. La que consideramos desde el primer momento, y por eso digo la situación de decidir fue muy fácil, eran estas: devolución a los ayuntamientos de competencias para poder actuar con recursos, protección y atención mejor para las mujeres víctimas de esta violencia y protección particular a los menores. Espero, señorías, que en el debate podamos sacar, evidentemente, mucho más partido al Real Decreto que el jueves pediremos, el Gobierno pedirá el apoyo para su convalidación, pero creemos que en ni siquiera 100 días de Gobierno, viniendo para acá lo pensaba, en menos de 100 días he venido 2 veces a comparecer a la Comisión de Igualdad y a esta Comisión de Seguimiento. Creo que tengo prácticamente un récord como responsable de las políticas de igualdad, de lo cual me siento extraordinariamente orgullosa y contenta por el objeto al que todos nos tenemos que sentir convocados y concernidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta.